Hola, hola, bienvenidos al... No sé cuál es el episodio, la verdad, de más que 90 minutos. Hoy estamos aquí con un invitado bastante especial para mí, un compatriota venezolano, con Alexis Guanches. Un placer, hermano. Un placer para mí estar aquí, un placer por la invitación, muchas gracias. Y bueno, por hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Sí, hermano. Hoy tenemos un episodio especial aprovechando que tenemos aquí un venezolano y vamos a hablar precisamente de eso, de fútbol venezolano, de un poquito del preolímpico, un poquito de la situación actual de Venezuela, que estamos pasando un momento futbolístico bastante bueno, o sea que quizá no es lo más común en nuestra historia futbolística y que es algo que tenemos que agradecer, que estamos viviendo y que podemos disfrutarlo. Y bueno, nada, quería empezar quizá que te presentes un poco, que digas más o menos lo que haces, para qué estás trabajando, estás estudiando, todo lo que estás haciendo ahorita y cómo lo estás enfocando al fútbol. Sí, bueno, soy Alexis Sánchez, tengo 18 años y hace años hago cosas, la idea era más o menos como hacer periodismo, primero informando sobre fútbol y tal, luego ya entrando más en análisis. Siempre me ha interesado más esa parte como de entender lo que pasa dentro del campo, dentro del terreno de juego. Y bueno, ahora yo trabajo escribiendo para una página, ahí damos noticias y tal, pero en general me gusta más esa parte de analizar el fútbol en sí. De hecho, ahora me estoy interesando más por aprender de scouting más que de periodismo. Y bueno, bueno, tú sabrás también que tuve ahorita una experiencia con lo del periodismo y tal, que entiendo que fue bastante representativa y estoy más o menos averiguando precisamente en qué me gustaría estar, tipo a qué me gustaría dedicarme más netamente, porque bueno, sí fue una experiencia hermosa, pero no creo que me quisiera dedicar a eso en específico. Entonces yo creo que más irme por el lado de scouting y tal. Ahorita yo terminé bachillerato el año pasado, pero estoy esperando comunicación acá en la central, pero no está súper atrasada. Entonces nada, estamos viendo más o menos decidiendo qué va a pasar conmigo, básicamente. Soy como un Bueno, futbolista en agencia libre ahorita. estás viendo ahí qué equipo te ficha. Sí, sí, Este, básicamente. Nada, a mí me pareció súper interesante. Yo te conocí por Guillermo, que fue el que me dio tu contacto, el que me presentó a ti. Y lo primero que me dijo fue, yo conozco un venezolano que es hincha del Fulham. Y yo quedé como, Sí. un venezolano hincha del Fulham. O sea, creo que fácilmente las cosas más random que he escuchado yo así, o sea, yo no me esperaba que me dijera un venezolano hincha del Fulham. Y yo, seguro, del Fulham. O sea, ¿de dónde viene ese interés por el Sí, Fulham? sí. Bueno, la verdad, desde muy pequeño, el Ujú. origen es muy raro, porque estábamos jugando FIFA unos amigos y yo, y ahí estaba Morevieta, Ok. y había que elegir un equipo, y fino, elegí el equipo. Después a los años, llegó el año, bueno, ya yo sabía que si la historia y tal, sabía que el estadio es hermoso, el mejor Ujú. estadio de Inglaterra. Sabía también que ellos estuvieron como unos años en Europa League, estuvieron un año en Europa League, que llegaron a semifinales. Y bueno, luego cuando ellos ascendieron, en, si no me equivoco, la de 18 y 19, ficharon demasiados jugadores. Ahí ya era cuando yo me estaba metiendo como full a entender fútbol, saber full de fútbol, de jugadores y tal. Y ficharon que sí a Luciano Vieto, a Andrés Ujú. Churle, a Jean-Michel Seri, que había sonado para el Barça, a un montón de futbolistas así, a Callum Chambers, que era del Arsenal, demasiados jugadores. Y, y bueno, yo estaba emocionado, pues yo pensaba que iba a funcionar, que iba a ser un equipazo. Entonces me sentaba así los fines de semana de los partidos y nada, eran desastres, eran un montón de jugadores buenos, pero jugaban horrible. Bueno, Ese año estuvieron hasta cerca de hacer un récord de muy pocos de, puntos, pues, pero... creo que eso es Y más o bueno, menos lo que pasa descendieron, cuando fichas así muchos jugadores en un sí, proyecto sí, sí. así, no Sí, tiene que mucho creen que recorrido el después. fútbol en la vida real es un modo carrera y no. Bueno, luego 2 años después otra vez, o sea, ese año descendieron, un año en Championship, acá la Championship era imposible verla en ese momento,
pero bueno, yo seguía los resultados pues y tal. Claro. Y al año siguiente cuando ascendieron, que seguía Scott Parker, que fue el que había terminado la temporada de descenso, también había un equipo fino y ellos habían dicho, Scott Parker había dicho en una entrevista que ellos habían aprendido que ya eso no era lo que se debía hacer y tal. Ujú. Entonces, no hicieron muchos fichajes, pidieron bastantes sesiones y tal, pero nada así del otro mundo como nombres así a lo loco. Claro. Y me gustó, lo que pasa es que ese equipo defendía muy bien y de hecho es un equipo cuya base me gustaba, pero no le hacía gol a nadie. Era imposible que hicieran gol, o sea, ¿Quiénes eran los delanteros en esa al- época? O sea, ¿cuál era el ataque de ese equipo? estaba Ademola Lookman de extremo Ok. izquierdo, que era el único bueno. Eso es una leyenda Y de mis modo carrera de cuando yo estaba pequeño, pues. sí, no, a veces estaba Bobby de Córdoba Reed, que sigue ahí todavía de extremo, pero ese tipo, o sea, Bobby de Córdoba Reed yo creo que es el futbolista que más posiciones ha jugado en lo que yo he visto de toda mi vida, o sea, ha jugado en todos lados. Ese año llegó a jugar hasta de carrilero. Estaba Loftus-Cheek, que jugó súper mal esa temporada. Estaba Samu Anguissa, que era buenísimo, pero era mediocampo. Que hoy Y bueno, elimina de al Barça. delanteros que más Hoy San había, Manguisa estaba que elimina al Barça. si... Estaba de delantero Mitrovic, pero Ok. a Scott Parker no le gustaba Mitrovic. Y de hecho también... Ah, bueno, estaba Abubakar Camará, que una vez como un problema en el vestuario entre él y Mitrovic, como que casi se caen a golpes. Ujú. Eh, y al final, como ninguno de los dos le servía a Scott Parker, pues a Scott Parker le gustaba salir corriendo, o sea, era un equipo te replegabas y salías a Y la contra cuando podías. contragolpe. Entonces, como no le gustaban ese tipo de delanteros así más corpulentos, de más duelos aéreos y tal, al final jugó delantero Iván Cabaleiro, que es extremo, y no le hacía gol ni un arcoíris. Era malísimo de delantero. Y a mitad de temporada fichamos a Josh Maya, que Ok. hizo algún golito, pero tampoco era muy bueno. Ese Vale. año estuvimos, o sea, no estuvimos tan lejos de la permanencia. Ok. Creo que quedamos como a 3 partidos del Burnley, que quedó por encima, pero... Y bueno, fuimos el 18º, o sea, un puesto más y nos manteníamos. Y Ujú. ese año fue ya como cuando dije como que, cónchale, yo soy hincha del Fulham, pues si yo me siento todos los fines de semana ahí a Sí. vivirme con ellos, que esos bichos ganen. Y bueno, ya el siguiente año, que fue hace 2 años cuando descendieron, a ese año fue que llegó a Star Plus acá y se podían ver los partidos de Championship. Ok. Entonces ahí me los veía todos. Había un chamito que se fue ahorita al Liverpool, Fabio Carvalho. Se Ujú. fue hace un año al Liverpool, lo cedieron al Leipzig, le han pasado un montón de cosas con él. Y él era buenísimo en Championship, lo quitaron, pero, A pero era mí. buenísimo. Y bueno, ya el año anterior, el año pasado, el mejor año que he vivido con el Fulham porque llegó Marco Silva Mm. y ficharon varias cosas. Yo no tenía nada de fe. Ya era el año en el que yo había dicho nada, bueno, yo lo voy a ver otra vez, pero van a descender. Y quedamos de décimo. Increíble. Equipazo total. Sí, Nada, y a mí siempre me ha parecido full interesante que, o sea, a diferencia de España, a mí me parece que el fútbol en Inglaterra tiene como otra magia. O sea, me parece que tiene como otra magia, tiene como sí, no sé, es algo distinto a lo que yo veo aquí en España. Y no sé si lo conoces, yo siempre veo a Álvaro de Grado, no sé si te suena, es un periodista aquí sí, sí. español y tiene un libro que lo tengo justo aquí, te lo Sí, Away recomiendo. Day. ¿Lo has leído? Increíble para los No, que no, no lo no, no lo he conocen, leído, pero pero hermano, es una locura y refleja más que todo eso, o sea, más que ser un libro excesivamente futbolístico, es como que esa pasión que existe por el fútbol en Inglaterra, cómo se vive todo eso y uno de mis sueños en la vida es vivir en Inglaterra y como que vivir esa experiencia, pues, o sea, como que ese fanatismo por quizás un equipo de tercera división que te llena un estadio y tú dices, pero, ¿qué? ¿Sabes? Y me parece que eso es algo que es demasiado bonito y sí, que yo no lo veo tanto en España, y incluso yo viviendo aquí, que sí hay mucha pasión por el fútbol y sí también es muy bonito, pero no llega a ese nivel. O sea, no llega a ese nivel y me parece que esas historias así de hacerte aficionado de un equipo que quizá no es tan seguido y tal, me parece demasiado increíble. O sea, yo soy aficionado al Madrid desde sí, pequeño y sí. como que nunca he tenido otra afición así por algún otro equipo. Quizás aquí en España simpatizo mucho con la Real o con el Atleti de Bilbao o con el Valencia. Yo vivo en Valencia y la verdad el Valencia es un equipo que
o sea, es lo que es, pero yo no quiero que le pase nada malo pues al equipo de mi ciudad, ¿sabes? Entonces, pero realmente tampoco Sí, soy el claro, más claro. simpatizante. Y aquí en España te iba a preguntar, ¿algún equipo con el que simpatices de aquí? De España. De España. Bueno, sí, o sea, yo toda la vida fui al Madrid, o sea, realmente, obviamente yo no nací y, o sea, lo primero que tal, el fútbol, no, obviamente no. Ok. Mi papá era del Madrid, Ujú, mi hermana era del Madrid y toda la vida con el Madrid siempre a morir, pero a medida que fui creciendo como que sí, no, o sea, no, porque no me lo vivía tanto, pues también yo creo que es parte entre los valores del club, la filosofía y tal, obviamente a cada uno es muy distinto y en nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo vivo en Caracas, no es como que es ujú, el equipo de mi ciudad para identificarme, pues. claro. Obviamente el Caracas Fútbol Club con el rojo siempre, pero, o sea, en un equipo europeo es muy difícil, o sea, no hay como un favorito, entonces, sí, es como que uno no lo elige. Y obviamente siempre he tenido la simpatía de Madrid, o sea, pero no soy así fan. Ahora ya hace, como hace 3 años por acá, no soy fan así a morir, pero obviamente que también todos los fines de semana me siento a verlo y bueno, no, todo lo bueno que le pase, bien por mí. No, no, yo entonces no sabía que eras del Madrid, o sea, no sabía que simpatizabas con el Madrid, pero ya lo sé y me encantaría tenerte aquí Sí, una de hecho, siguiente ocasión hablando del Madrid un poquito más, que es como que lo que más nos enfocamos nosotros. sí, de hecho es el único equipo, hasta hace un año era el único equipo el que tenía camisas, pues, Ok, yo ahorita porque las tengo, comprábamos demasiado de pequeño, pero... mira, tengo del Madrid, tengo una de la Fiorentina del 90 y algo cuando jugaba. Es que no recuerdo ni quién jugaba en esa Fiorentina. Yo sé que lo tenía en la mente, pero se me fue ahorita. Tengo unas del Napoli. Tengo dos del Napoli. Yo tengo simpatía por el Napoli desde mucho antes de la eliminatoria con el Barça. Entonces yo realmente sí, de verdad quiero que gane el Napoli hoy. Y tengo por ahí, tengo una del Newcastle también. Y creo que ya, sí, creo que ya. Pero a mí me encanta, o sea, yo quiero extender mucho más mi closet ahorita de camisas de fútbol. Este, pero bueno, hermano, y ahora Sí, 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 no, yo creo que todo, o sea, entrando un poquito en el tema ya, estuviste en el Preolímpico, que fue ahorita en Venezuela hace un par de meses. Y Venezuela hizo una actuación para mí magnífica, o sea, para mí hizo una actuación increíble, estuviste ahí cubriéndolo. Pasamos la fase de grupos invictos, con 2 empates y 2 victorias, ganándole a Brasil, sacando el primer empate contra Bolivia, que por lo menos a mí me dejó la sensación de que era un partido que se tenía que haber ganado, o sea, era un partido que tú tienes que ganar ese partido. Pero bueno, cosas del fútbol, cosas que pasan. Y bueno, clasificamos al cuadrangular. De verdad siento que fue una actuación increíble y que deja muchas cosas que pueden marcar el futuro de Venezuela en jugadores, porque se ve que hay mucho talento, se ve que hay trabajo, se ve que hay dedicación. ¿Cómo lo viviste tú? O sea, ¿cómo lo viviste tú que estuviste ahí? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo era la vibra en Venezuela? Cuéntame eso. bueno, yo lo primero que nunca había visto a la Vinotinto, o sea, esta era una sub-23 pero yo nunca había visto Yo, a la yo mayor nunca la he visto. y esto obviamente es lo Yo más nunca la he cercano. visto Sí, todavía. entonces, no, obviamente para mí era increíble, o sea, de pasar de nunca haberla visto porque al final yo he cubierto cosas, yo he cubierto, llegué a cubrir un partido de Liga Fútbol, cubrí la final de Liga Fútbol Junior, Ok. eh, cosas así, pero realmente nunca había cubierto algo así tan, por el final era muy distinto para nosotros también y para todos los que incluso ya habían cubierto cosas, porque el ambiente era muy distinto, el ambiente, el protocolo, todo del estadio, de hecho, está muy bien hecho para la prensa. Mm. De hecho, hubo una parte en la que pensamos que la fase final iba a ser en el Olímpico y no en el Brígido. Y yo estaba bastante asustado porque el Olímpico para prensa es muy incómodo porque la sala de prensa es muy pequeña Ok. y no está muy decorada. La zona de zona mixta también es medio... A mí no me gusta.
En cambio, no, de verdad, ahí en el Brígido y con Conmebol, la logística y todo fue increíble. Y, y bueno, sí me gustó mucho porque yo podía, o sea, yo estaba en mi escritorio con mi laptop escribiendo sobre el partido y viéndolo. Increíble. Y bueno, la vibra en general fue fantástica. Progresivamente, a medida que fueron avanzando los partidos, el estadio ya, a partir del cuarto partido, ya el estadio se empezaba a llenar full, porque también pasa que, no sé, como que habían demasiadas entradas de cortesía, entonces hubo mucha Mm, gente que no las usó. Eso fue una gestión horrible, y creo que en parte ahí fue también que quizá el estadio no resaltó tanto como se veía y tal, pero mm, igualmente eso, a medida que la gente vio que el Venezuela estaba respondiendo, que Venezuela estaba ganando, la gente movió cielo y tierra para ganar, para buscar las entradas, hasta el punto de que en el último partido ya habían demasiado, o sea, era una cosa que no cabía gente en las sillas y bueno, nada, la vibra era increíble, o sea, la afición apoyando siempre y, y sí, sí, la verdad a mí como experiencia me parece fantástico y como te digo, por ser la primera vez que veía la Vinotinto, mucho más especial y claro. una generación de futbolistas impresionante, o sea, hay muchos nombres ahí en ese Vinotinto que, que dan para muchas cosas y bueno, que a mí me gusta mucho, pues a mí me encanta eso, ver fútbol así, o sea, ver fútbol en general a mí me encanta, pero cuando es con futbolistas sí es mejor. Y por Claro. ejemplo también ver a Hendrik, por ejemplo, también era una locura, o sea, aquí en Venezuela, y luego ir a zona mixta y poder preguntarle algo, o sea, tenía 70 millones de euros enfrente y, y el tipo contestándome tranquilo, sí, eso era una locura. Claro, me imagino. De verdad, esas experiencias son una locura. Yo todavía no he tenido la oportunidad de hacer algo parecido, pero de verdad que debe ser una locura eso bueno, de cubrir los partidos, de poder preguntarle. Vi que le preguntaste a Mascherano, vi que estuviste en las ruedas de Sí, prensa. O sea, eso para mí eso es de verdad una experiencia que es increíble, pues, o sea. Y claro, yo por lo menos viendo fútbol en vivo, a mí me pasa mucho. Yo he visto ya varios partidos aquí en España y me parece que claramente cuando lo ves en vivo no es lo mismo que verlo en televisión porque en televisión te pierdes muchos ángulos de cosas que no ves por la televisión y que en vivo, claro, tienes la foto completa de todo el partido. Y siempre hay jugadores que como que resaltan un poquito más que en la televisión. ¿Cuáles son? O sea, dime algunos nombres de Sabino Tinto que te hayan parecido a ti que tú dices, este jugador es una locura. O sea, yo tengo varios, los tengo aquí anotados, de los que quería hablar y que me parecen que son talentos especiales, pero quiero empezar contigo, que tú estuviste ahí y que tú lo viviste, pues. no, o sea, en talento y tal, siempre de esta Vinotinto hay que hablar de Telasco Segovia y de David Martínez. Mm, Es absurdo. Telasco, porque es que no solo técnicamente es demasiado, es superlativo, sino que físicamente también. O sea, el tipo va demasiado bien al choque y lucha todas las pelotas, es impresionante. O sea, también entiendo que obviamente en su caso específicamente, que pasa que él, por ejemplo, en el Casapía no juega, mm, mm, desde que llegó el preolímpico ha jugado 30 minutos claro. y antes no había jugado nada tampoco. Entonces, la cosa también es que obviamente hay un factor selección que hace que ellos den mucho más, pues entonces, en el caso de Velasco Segovia pasa eso, que de verdad es una versión de futbolista que nunca había visto de él, porque ni siquiera en el Maurice Revelo lo vi tan Ujú, imponente, o sea, era un tipo, por lo menos, bueno, el partido contra Brasil, o sea, es absurdo cómo le ganaba a todos los brasileños todos los duelos y los dos golazos que hizo, pues el segundo una locura. golazo o sea, se lo inventó por completo. Y bueno, obviamente Kevin Kelsey, que es un talentazo, la verdad la gente, ahora después del preolímpico la gente casi que lo detesta, pero a mí me parece un jugadorazo, o sea, por también que esta Vinotinto no jugaba tanto para él, o sea, no era una Vinotinto de mucho juego Ujú, directo. De hecho, el último día Baliño nos lo dijo que el plan era más, o sea, cuando el último día él sacrificó a Kelsey para meter a Brian otra vez Ortega. ujú, Y él nos dijo como que el plan al principio era que cuando recuperaran armar un ataque rápido, pero por debajo. claro. O sea, con David, La Cava y Telasco. Armar un ataque rápido por ahí. Una transición desde esos tres, pasando por el pie de esos tres, con Giovanni hundiendo la defensa rival para así ganar espacios. Entonces, ahí obviamente que él sí no puede aportar tanto,
pero en un contexto más de juego directo, más de balones largos, que al final fue lo que se nos dio contra Paraguay, porque contra Claro. Paraguay no pudimos salir, por los primeros pases no podíamos salir, Ujú. y se dio fue que al final el partido era de balones largos y tuvieron que meter a Kelsey. Bueno, en un contexto así, que al final es el contexto más, más vino tinto absoluta, porque esta vino tinto no jugaba tanto como la absoluta, pero esta era mucho más Ujú. dominante con el balón en los pies. En un contexto de inocencia absoluta, a mí me parece que Kelsey, de hecho, de esos tres, que me parecen los más talentosos, Kelsey yo creo que es el que más puede aportar a la vinotinto A la absoluta absoluta. en el corto plazo. Pero imagínate, ahora por lo menos en el ciclo de amistosos ni siquiera está convocado. Claro. Eso a mí me sorprendió. O sea, hablando un poquito, volviendo y hablando del partido contra Paraguay, de ese último partido, perdimos 2-0 si no me equivoco. Sí, Este, claro, es un partido que yo veía que físicamente Paraguay se notaba un punto superior a Venezuela y que llegaban siempre antes a los duelos, que te anticipaban mucho las jugadas y que claro, cuando tú tienes un equipo, una selección que es tan dominante y tan buena en triangulaciones, en juego corto, en pases, en eso que quizá Brian Ortega, que quizá David Martínez, que quizá Telasco Segovia combinan tan bien y saben jugar tan bien con el balón en los pies, si tienes una selección que físicamente te anticipa esas jugadas y te sabe cortar las líneas de pase y los balones filtrados y todos estos temas, claro, tienes que te cortan tu circuito de juego y que no puedes jugar. Y yo sentí que Paraguay supo ahogar a Venezuela en ese partido y como que no encontraban esas líneas de pase, no podían combinar, no podían triangular y que creo que eso fue lo que nos jugó en contra y que de verdad Paraguay era una selección que para mí era muy superior junto con Argentina a, a todos los demás equipos del preolímpico. O sea, yo creo que incluso un punto encima de Venezuela, objetivamente creo que estaban tanto Argentina como Paraguay. Quizá creo que Paraguay incluso era mejor selección que Argentina, pero creo que Venezuela tuvo quizás esa oportunidad del pase al, a las Olimpiadas de París en el partido contra Brasil. Me parece que para mí por ahí pasaban las chances de la Vinotinto porque creo que Paraguay y ya haberle sacado el empate a Argentina, creo que las oportunidades eran contra Brasil. sí, sí. Lo que pasa con Paraguay también es que es muy difícil ver en un sub-23 un equipo así de lanzado. O sea, era como un Ujú. equipo que ponía la línea defensiva muy alta. Y eso obviamente porque yo no veía los partidos de Grupo A, Mm. sino que los empecé a ver cuando llegaron, por lo menos en el partido contra Brasil, de Paraguay contra Brasil, el entrenador estaba muy feliz por el resultado y tal, y yo lo que le pregunté es que si él, o sea, como más o menos le pregunté sobre los riesgos que él tomó, porque al final era un equipo que ponía la línea defensiva muy alta, presionaba muy alto, Mm. y al final siempre le salía bien porque por lo menos Brasil se atascó en los primeros pases y no podía salir. Y con Venezuela pasó exactamente lo mismo. Con, con Argentina, entiendo que en el primer partido contra Argentina fue distinto y en el de acá, al final del partido fue un poquito desastroso. Mm. Pero realmente es difícil de gestionar para la Vinotinto, por ejemplo, que es muy difícil ver un equipo que se lance así. Y porque claro, un equipo que se lanza así a la presión, luego tiene muchos metros para que le corran Al a las espacio. espaldas de la defensa. Y exacto, entonces, precisamente es un equipo que contaba con bastantes futbolistas. Por ejemplo, ahí no estaba Kelsey, sino Giovanni. Y con Giovanni, Lacaba, Telasco y David, a esos tipos tú los lanzas como sea y corren. O sea, si tú les das un poquito de espacio, ellos hacen magia. Entonces, es muy difícil como gestionar un equipo que se te lance hacia la presión alta. Y bueno, luego que también Venezuela tenía un circuito de primeros pases muy bueno, con Brian y con Falla, y que al final no funcionó. Entonces, sí, es más, porque ahí Venezuela no pudo hacer tanto lo que hacía partidos anteriores, que era, por ejemplo, poner a Brian entre centrales Ujú. y esperar o abrir espacios por las bandas y moverse entre líneas y tal, o lanzar el balón largo con Falla y Telasco emparejados con los dos interiores rivales y aprovechar los segundos balones también Claro. o conducir o como sea. Ahí no se podía hacer eso porque esos duelos con los
interiores estaban perdidos. Al final, Ujú. eh, o sea, Falla y Telasco son muy buenos físicamente, pero de verdad los jugadores de Paraguay, o sea, por ejemplo, estaba Diego Gómez ahí entre esos duelos y Diego Gómez es una locura, o sea, un dinosaurio literalmente. El tipo es Sí, demasiado es grande y que demasiado fuerte. no perdían un duelo, es lo que te digo, siempre parecía que llegaban antes o que tenían como un punto de anticipación y que a Venezuela le costó mucho todo, o sea, segundas jugadas, le costó mucho todo, o Sí, sea, circulación de juego, a todos los niveles creo que les costó mucho a Venezuela ese partido. sí. Y luego también, por lo menos a mí personalmente no me gustaba tanto la defensa de Venezuela, sobre todo con balón, me disgustaba bastante. Mm, Ferro es más o menos el que es bueno con balón ahí, pero tampoco termina de destacar con balón. Pipo no es muy bueno con balón y sin balón a mí Pipo me estresa muchísimo porque Iba o para sea, allá, obviamente iba para allá. eran como ese perfil de central conservador y central agresivo, pero es que Pipo es agresivo, pero demasiado agresivo, o sea, él Ujú, salta todos los balones, busca todas las marcas, o sea, siempre deja descuidar su zona. De hecho, por ujú. eso está Uzcategui, porque Uzcategui es como central lateral y bueno, a Uzcategui por si tampoco es que me guste mucho, me parece muy limitado, por eso él no ascendía tanto. Claro. Y bueno, René, que René de los cuatro del taco, el que mejor jugó en el preolímpico, pero bueno, que también es un futbolista con muchas limitaciones. A mí me gustaba más Jesús Paz, porque técnicamente me parece mejor Jesús Paz, pero René lo que destacó fue porque su físico también Por el es físico. imponente, también para la sub-23 y tal. Y se dio, bueno, estaba la jugada, te juro por mi madre, también entiendo que en cuanto a personalidad es un tipo que impone bastante, entonces sí, pero a mí la línea defensiva no me gustaba. De ahí para adelante el equipo me mataba, o sea, me encantaba el doble pivote de que ingresó Falla, me parece hermoso. Increíble. Y ya, o sea, Orteguita, en estos días hice un artículo sobre Orteguita porque también me parece buenísimo. David, incluso Giovanni, que a mí no me termina de gustar, también hizo un preolímpico tremendo. Kelsey, Lacaba, Telasco, Es incluso que hasta cuando entró Riasco, que jugó mucho, ujú. también me parece bueno. A mí me parece que hay mucha calidad en Venezuela, sobre todo en estos niveles inferiores, que creo que hay un cambio a nivel de lo que quiere jugar la Vinotinto desde lo que vemos en las inferiores. O sea, si tú ves el Mundial Sub-17 de Venezuela, también es más o menos en la misma Sí, línea exacto. de circulación de balón, de triangulaciones, ¿sabes? Son jugadores muy buenos técnicamente y, y son imponentes, imponen su juego a través del balón. No es a través de ganar balones al espacio o de duelos o así, sino que es más con el balón. Para mí, esa selección sub-17 me encantaba, o sea, me encantaba también. Sí. Me parece que había muchísima calidad. Obviamente creo que David Martínez está a un nivel encima de todo lo que había en esa selección, pero me encantó. Y lo que comentabas de la defensa venezolana, para mí, hablando a nivel personal de lo que me parece a mí, es obviamente, creo que el que lo haya visto es la línea más débil de Venezuela en este preolímpico. O sea, la línea más débil siempre fue la defensa y el portero, o sea, incluyo al portero en esto. O sea, para mí, a mí no Sí, me bueno, transmitía. a mí Samuel me gustó. A mí Samuel me gustó bastante. Lo hizo El mejor que Fran Fran Carlos Carlos. sí me pareció un desastre cuando jugó Fran Carlos. Pero Samuel me gustó bastante. Porque sí, a mí lo único que. O sea, a mí no me había gustado tanto en el Maurice Revelo. Ujú. Pero aquí sí me gustó. Sí, sí, a mí el proolímpico que hace a partir de que empieza a entrar y empieza a jugar, me parece bueno, pero me parece que es la línea más limitada de Venezuela junto con la Sí, sí, defensa. A mí, Fran Carlos, sí. o sea, el punto que yo más le concedo a los dos es el juego con los pies. O sea, que los dos tienen una salida de balón bastante limpia y que soy consciente de que en Venezuela trabajan mucho esto de la salida del balón con los pies desde muy pequeños. O sea, es algo que se ha trabajado mucho y creo que se ve reflejado en los porteros que tenemos creciendo ahorita. Pero me parece que los dos son porteros que tienen sus limitaciones, que quizá por alto me dejan muchas dudas, pero que también es normal por la edad, o sea, es normal por la falta de quizá experiencia, de minutos, de todos estos temas que a veces se nos escapan y que creo que entran en la ecuación, pues, o sea, creo que es una falta de eso, de experiencia, de edad, de madurez y de saber medir los tiempos de cuándo salir, cuándo no.
y que creo que esto todavía le falta y que deja mucho a desear ahí. Y en cuanto a los centrales, a mí me parece que el Pipo Vivas es muy imponente físicamente, o sea, creo que tiene un Sí, físico brutal, o sea, parece que no se sí, sí, cansa y puede ser, y también tiene mucho corazón, se nota que está en claro, el minuto 90 y así tenga el tanque vacío, él va a correr el balón como si fuera, ¿sabes? sí. Pero a mí me parece que hay dos goles que son fallos de concentración de él, de, quizá de falta Sí, un bueno, poquito de... el autogol, pero El autogol es un error que puedes cometer, pero es eso, es un fallo de concentración, al final no te entiendes con el sí, lo que pasa portero. es que lo que pasa es que se vio muy feo, pero no sé, Mm, supongo que es un error de mm, comunicación con el mm. portero. Es de comunicación 100% y creo que también un poco de concentración, o sea, como que, sí, como que creo que pierdes un momento el temple del partido y no te entiendes con el portero y tal, y bueno, pasa lo que pasa, que al final estas son cosas que pasan en categorías inferiores y que Sí, no hay que matarlo por esto, o sea, es un error que puede suceder y que yo estoy seguro que con el tiempo y con las condiciones que tiene puede ser un central muchísimo más que válido para la selección mayor, que de hecho ya está convocado en la última convocatoria de Venezuela para estos amistosos, sí. está ahí. Y luego está el gol de Brasil, el primero, que, que descuida la marca de Hendrik atrás y Hendrik mete el balón Ah, al punto de penal y sí. tal. Que bueno, otra vez son cosas que pueden pasar, pero a un nivel ya más profesional son errores que te cuestan eliminatorias, son errores que te Sí, no, cuestan... y el, también es que él lanza unas barridas al límite, o sea, al super límite, que eso en mayor, eso no, o sea, eso no sale tan bien en Claro, mayores. es un peligro. Pero, y es una de sus mejores herramientas en el Preolímpico, fue una de sus mejores herramientas, Ujú. es una de las cosas por las que más destacó. Pero a mí no me parece una característica tan positiva. Mm, mm. No, no. Entiendo que eso de salir de su zona y tal también es mucho, quizá, dirección técnica. Posiblemente Baliño le dijo eso y también él estaba muy protegido. O sea, Claro. Brian siempre estaba muy atento a las vigilancias. Uzcategui también. Ujú, Incluso cuando expulsaron a Brian, que jugó Falla en su posición, Falla también. O sea, hay 1000 clips de Falla corriendo hacia atrás porque está su posición vacía. ujú. Y bueno, eso se entiende. Yo entiendo que tiene que ver con dirección técnica, pero es un perfil que a mí no me llena mucho el ojo. Eh, Habrá También que ver cómo evoluciona. para un espectador promedio, o sea, para un espectador que quizá no ve el fútbol como que tácticamente y tal, es un central muy vistoso. Por este tema de las Sí, sí, sí. barridas, por este tema, Sí, pero exacto. es un central que deja mucho eso, espacios, deja muchas dudas y que obviamente quizás a un nivel más profesional o para trabajar con la mayor, que al final con la mayor, si te estás jugando unas eliminatorias, tú no puedes tener un central que te deje tantas dudas, Sí, ¿sabes? no. Y porque Venezuela Sí, no, siempre no. está peleando ahí por un puesto, por un Y cupo en el mundial. también Entonces, que los futbolistas en la absoluta, cuando haces ese tipo de barridas hacia el límite, ellos saben muy bien cómo poner el cuerpo para que ese pie no llegue al balón. mm, Entonces, que eso Hendrik lo intentó muchas veces, que es un poquito el futbolista el que está más al nivel superior. mm, Pero en general los futbolistas no lo intentaban. claro. O sea, no tienen como esa gestualidad física, porque quizá también tiene que ver con experiencia. O sea, no es como que te hayas encontrado a lo largo de tu corta carrera con tantos futbolistas que hagan eso. Claro. Entonces, como que no pasa, pero incluso también, por lo menos en el primer partido contra Bolivia, eh, nosotros tuvimos que correr mucho hacia atrás, o sea, porque ese fue el partido como más, que estuvimos como más bloque alto, Ujú, como un poquito más de ataque posicional en campo contrario, y nosotros teníamos que correr un montón de esas, y Pipo Viva siempre perseguía a Luis Chávez, ujú. que el Luis Chávez atacaba la espalda de Uzcategui, y él lo perseguía. Entonces había veces que Luis Chávez descendía en vez de atacar la espalda de Uzcategui, y cuando descendía Pipo también lo perseguía. Y ahí había de hecho una de esas acciones es la que se lesiona a Ferro, o sea que sale Ferro sustituido porque le da como un tiro muscular, pero tiene que correr durísimo hacia atrás, desde el mediocampo hacia atrás completo, con todo el carril interior izquierdo vacío, porque Pipo Claro, había perseguido a Luis Chávez y había alguien corriendo la espalda por ahí. claro. Entonces, sí, yo entiendo también eso, como te digo, creo que tenía que ver mucho en la dirección técnica, supongo que Galiño había trabajado muy bien en base a eso,
pero bueno, no sé, o sea, el perfil tiene mucho que mejorar, igual eso pasa con todos, Sí. pero como bases, a mí la defensa en general son perfiles que no me gustan tanto, también porque me gustan más unos perfiles de mucha habilidad con balón y más serenos. Pero el Ferro es sereno, pero Ferro también tiene sus cositas que a veces descuida mucho la línea defensiva. Y bueno, también que a lo que a muchos no les gusta, que yo, a mí no necesariamente me parece un problema, pero en su caso sí, y es que, o sea, es lento en sprint y Sí. que se gira muy lento también. Entonces, Ujú. para un contexto de equipo así, era muy difícil que brillara. Claro. Bueno, ya saliendo un poquito del preolímpico, creo que, como te digo, creo que Venezuela hizo una actuación muy memorable, o sea, creo que llegó donde y demostró lo que tenía que demostrar para mí, o sea, para mí llenó lo que tenía que llenar y es una selección que se ve que compite y a todos los niveles ya estamos viendo eso, o sea, como hablamos ahorita del sub-17 también fue una selección que compitió muy bien, a pesar de que, bueno, fue una eliminatoria contra Argentina en octavos, dolorosa, o sea, porque fue una derrota que dolió, pero son cosas del fútbol, son cosas que pasan y lo importante es que llegamos hasta esa instancia y que ya se ve que desde selecciones menores estamos ahí compitiendo y estamos ahí dando pelea a selecciones grandes. O sea, creo que contra Brasil hubo una victoria y luego en el cuadrangular una derrota, pero que fue una derrota bastante luchada, o sea, Sí, bastante no, no. peleada, con bastante polémica Sí, también, con un gol ahí que bueno, que sí, sí. Ese partido en mis libros se ganó. Pero, sí, sí, o sea, yo de verdad eso yo lo pienso también. Yo quiero quedarme en mi mente como que eso fue una victoria de Venezuela y que dimos la talla 100% porque fue así. Y un empate contra Argentina también que fue muy, muy, muy valioso. Y que creo que eso, estamos demostrando que somos una selección que está compitiendo muy bien. Y esto se ve reflejado también en la selección absoluta. O sea, en el nivel mayor de la selección vinotinto. Creo que después de la salida de César Farías en el 2013, si no me equivoco, vino una época quizá un poquito turbulenta en la selección. O sea, creo que luego de César Farías vinieron cinco entrenadores en un plazo de 6 7 años, que para que eso a nivel de selecciones no es una buena gestión y que eso se notaba en los resultados de Venezuela. Estuvo por ahí Manuel Plasencia, que era la cuarta vez que Manuel Plasencia dirigía la Vinotinto. O sea que eso para mí es una locura, que dirigió la Vinotinto en los 70. Y yo, o sea, una sí, locura. Luego estuvo el Chita San Vicente, que yo le tenía especial fe al Chita. todo el mundo O creo. sea, yo de verdad te lo juro, yo soy de Caracas también. O sea, yo viví en Caracas hasta los 12 años, no, un poquito menos, y luego me fui a vivir a Maracay. Pero en Caracas yo toda mi infancia vi mucho al Caracas y viví una época del Chita como entrenador. Y esos fueron de los mejores recuerdos del fútbol que yo tengo, son yendo al Olímpico a ver al Caracas del Chita, pues. Este, y de verdad yo le tenía una especial fe al Chita y decepcionó. O sea, creo que decepcionó y no está mal decirlo. Yo lo quiero mucho, pero bueno, también era un momento muy complicado. Luego vino Dudamel, que también creo que todos le teníamos mucha fe por lo conseguido. Sí, verdad. Complicado también. Luego fue Peseiro, luego fue Leo González. Y luego ya llegamos a la etapa de Peckerman. Que bueno, no sé qué opinas tú de la etapa de Peckerman. Creo que fue muy. Me dejó vacío, o sea, me dejó Sí, vacío. bueno, se suponía que lo suyo, su aportación y tal, se iba a ver más a largo plazo. Ujú. Tampoco vimos una Venezuela, nunca vimos una Venezuela muy sólida con él, realmente, o sea, Duró muy en lo poco absoluto en los también. partidos, pero sí, exacto. Y yo entiendo que más bien en su mayoría de cosas eran más probaturas que cualquier otra cosa. Ujú. Y que eso, su aportación se iba a ver como tal en el futuro. Pero no, al final ahora con Bocha, o sea, Bocha de verdad, ahí sí que le doy o sea, Bocha sí tiene mi fe completamente, la verdad. No, no, el Bocha tiene mi corazón. Es una línea, O sea, sí, es una línea, o sea, se supone que es una línea de proyecto similar, ujú. pero Es en cuanto a modelo de continuista. juego y Es tal, continuista. sí, exacto. Porque es Y el. en cuanto a modelo de juego y filosofía, Bocha tiene sus distinciones. También que Bocha es un tipo
que durante los 90 minutos de partido es muy bueno. A mí de hecho casi nunca me gustan sus planteamientos iniciales, pero él ya al partir del minuto 5 está haciendo cambios. O sea, Ujú. a mí me parece muy buena su dirección de campo. O sea, me parece un maestro de la dirección de campo realmente. A diferencia de, o sea, por ejemplo, Baliño me parece mucho mejor en el planteamiento de juego inicial. Ok. Ganar rivales y tal me parece mucho mejor. Pero me parece que es menos, que quizás es menos contundente en sus decisiones dentro del campo. En cambio, Bocha es eso, Bocha su dirección de campo es muy buena. El otro día, la otra vez, bueno, contra Brasil en Cuiabá, hizo un montón de cambios durante el partido. Desde el primer tiempo, empezamos por cuando tiró a Córdoba para la derecha, Ujú. y que estaba delantero y después lo tiró al extremo porque al final en el delantero no estábamos ganando profundidad. Y cosas así, o sea, él de dirección de campo me parece muy bueno. Así como, o sea, es como seleccionador. Obviamente hay muchas cosas que yo no entiendo, quizá porque no sé lo que pasa desde dentro. Por ejemplo, lo que te digo de Kevin Kelsey. O sea, yo pongo mil peros para que Kevin Kelsey no esté en cualquier ciclo de la selección. De verdad me parece muy raro, teniendo en cuenta que es un perfil único en la Vinotinto, diría. O sea, no creo Ujú. que haya ningún... más allá, quizá el más similar que hay es Luis Hernández. Ujú. Y ni siquiera, porque a mí Kelsey, por ejemplo, me dio la sensación en el Preolímpico que incluso yo tenía una imagen de él de mucho más, o sea, de delantero aún más referencial, Ok. porque igual él salía mucho de su zona, sprintaba mucho Sí, sí. y marcaba y presionaba mucho. O sea, por más que sea, no es un delantero, yo pensaba que era un delantero mucho más fijo, un 9 Claro. mucho más referencial, como te digo, y no, o sea, es más móvil de lo que yo creía. Entonces, y bueno, en talento, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho él jugando de espaldas y no lo vimos tanto en esta Vinotinto, que sí Claro. lo vemos en Shakhtar, y obviamente cazando centros, que tampoco lo vimos tanto, que no es como que el venezolano es como que cargara mucho área o sobrecargar las bandas para lanzar. En cambio, la Vinotinto absoluta sí lo hace, y sí, hay cosas como que obviamente son difíciles de entender, pero por eso, porque uno no sabe lo que se vive desde dentro como tal. Claro. También, por ejemplo, en su momento, priorizar a Alexander antes que a Aramburu nunca me ha parecido sumamente, o sea, nunca me ha parecido que tenga tanto respaldo, pero, por ejemplo, vimos que dio resultados durante las eliminatorias. Y cosas así, obviamente es eso es cuestión de mucha subjetividad y tal, pero en general a mí Bocha me parece que está muy capacitado para liderar el proyecto. Y es un proyecto con mucha estructura, ¿no? Nosotros aquí lo hemos visto, yo estoy acá, por ejemplo, cuando nos hablaron un poquito del proyecto de scouting que está haciendo dentro de Venezuela, de la federación y tal, y a mí me parece un trabajazo. O sea, yo creo que en general, si él es el líder de este proyecto, está perfecto. Va a tener muchas más herramientas que todos los entrenadores que han estado antes que él, porque el trabajo general, el trabajo colectivo de la federación se está haciendo mucho mejor. Eso a mí me parece súper, súper importante, porque claro, coincide la llegada de esta generación Bocha con la llegada de Jorge Jiménez a la federación. Sí, Entonces, claro, creo que no van desligados una de otra porque me parece que este trabajo que están haciendo desde la federación, me parece que es sumamente importante. O sea, me parece que es sumamente importante que estén alineados los proyectos juveniles con el proyecto de la mayor. Me parece que es sumamente importante que los entrenadores estén full comprometidos. O sea, una cosa al Bocha que jamás le voy a poder recriminar es que no esté comprometido con el proyecto. O sea, yo creo que ah, bueno, desde sí, claro, que Farías, lo vemos, exacto, que lo desde vemos también en Farías, todos los estadios, en todos eso. lados, Sí, eso, sí, o sea, lo vemos que siempre está metido viendo a la sub-17, viendo a la sub-20, viendo a la sub-23, viendo a todas las selecciones, sí, está sí. muy comprometido. O sea, yo creo que de verdad es un entrenador que de verdad tiene las ganas de demostrar algo con esta Vinotinto y que lo está demostrando y que para mí es increíble. Claramente también es lo que tú dices, hay muchas decisiones que quizás desde afuera no se entienden tanto, como para mí Kelsey era uno de los nombres que tenía que ir convocado. A mí me parece que David Martínez, creo que no sé si está tanto para la mayor, pero creo que ya hay que empezar a No, sí, darle sí. ese tipo A mí de... me parece que, pero entiendo que quizá por este ciclo amistosos tenga que ver quizás más con cosas de su club, no sé. Ok, sí, bueno, tiene Pero sentido sí, también.
Porque claro, está llegando, está recién llegado a su nuevo equipo, quizás está en un proceso de adaptación y sacarlo de ahí para unos días con la selección, quizás esto le podría quizás atrasar un poquito este proceso de adaptación y creo que quizás puede ir por ahí. Pero me parece que ya es un jugador que ya tienes que empezar a incluirlo con la selección mayor. O sea, yo creo que eso ya es el paso que tienen que dar. Y creo que el cambio generacional está siendo demasiado satisfactorio. O sea, me parece que está siendo muy bueno en todos los niveles. O sea, me parece que ya ahorita te puedes encontrar por ahí que, bueno, ya Rosales no estuvo en la última convocatoria, todavía sigue estando Rincón, Rondón, que son los nombres que quizá más tiempo tienen con, con esta vino tinto, pero también tienes ahí el cambio generacional, o sea, tienes ahí a Kelsey, tienes ahí a Yangel, que Yangel yo tengo, siempre he tenido muchas dudas con él por un tema físico, más que por un tema de otra cosa, o sea, la calidad la tiene, pero quizá no está para jugar 50 60 partidos por temporada porque no tiene el físico Sí, para, claro. pero sigue teniendo muchísima calidad y creo que es un jugador que en un torneo corto, como podría ser una Copa América, un Mundial o este tipo de torneos, es un jugador que te aporta muchísimo si está sano. Tenemos a Telasco, tenemos a Brian Ortega, que a mí, te lo juro que me encanta, o sea, es uno de los jugadores que más me gustaron en el preolímpico porque es un jugador que te da Sí, equilibrio impresionante en el mediocampo. Y creo que eso, que es una generación que estamos dando ese cambio generacional que quizás se pedía desde hace tiempo y que, bueno, está por ahí Aramburu, que yo lo he visto ya varios fines de semana aquí en España y que está jugando a un nivel que para mí es sí, no, increíble. Aramburu es una locura, o sea, es Es increíble, buenísimo. es increíble, es increíble. Y quizá yo creo que también tienen que darle más protagonismo que a Alexander González, que bueno, es lo que tú dices, claro, si ya después de ver que Alexander González te rinde al nivel que te rindió en las eliminatorias, tú dices, bueno, me quedo con Alexander y ya está, por lo menos Sí. en este No, corto bueno, plazo. también que ahora no está jugando en el Emelec Ujú, o sea, yo creo que ahora es el momento, o sea, claro. también que con Venezuela muchas veces nos ha pasado que eso también pasa ahorita por lo menos con la saga central, que Wilker Ángel y Osorio se han quedado titulares incluso con Ferraresi llegando. Ujú, Pero siempre pasa eso, que cuando algo funciona no lo movemos, claro. pero ahí en la banca hay opciones mejores, o sea, yo estoy seguro, Ferraresi debería ser titular siempre en esta Dinotinto porque es el mejor Opino lo mismo. biotipo de central que hemos tenido Ujú, en la historia del fútbol venezolano. Creo que no había biotipo central mejor, o sea, es sumamente bueno con balón, es físicamente tremendo y retrocede súper bien, así como defiende su área bien, o sea, es el mejor central que hay, o incluso, o sea, Jordan es muy bueno también, pero nada se compara a Ferraresi, así como me parece que nada se compara a Yangel, que quizá me parece que es el mejor futbolista de los 11 que pueden estar sin siempre, duda, creo el que. mejor. Eh, sí, o sea, y bueno, como te digo también, exacto, a mí me parece que Aramburu me parece que es muy bueno también. Entonces, sí, no sé, quizá, bueno, Machís también me parece que nunca debería faltar en los 11 Ok. por más, por un estilo de, o sea, por más, por un perfil, o sea, pues es el extremo más puro que hay y más de ataque directo. Él puede, o sea, él puede tirar transiciones con el balón en los pies contra el equipo que sea y así, pero que quizás Soteldo es más posicional Claro. o, o también que es más irregular, pero cien sí, por yo creo que esos ciento son los más nombres más o irregular. menos que siempre deberían estar. Sí, sí, yo creo que eso, Aramburu debería entrar, Ferraresi tiene que entrar también sí o sí. Y bueno, ahora resolver qué van a hacer con el mediocampo también, porque no sé si Ujú, ya Dani Pereira va a poder jugar fuera de Venezuela, de Estados Unidos. ujú, Entonces vamos a verlo ahorita con la Inotinto y Dani Pereira es un crack total. O sea, yo creo que durante las eliminatorias siempre hemos necesitado un perfil que en la base de la jugada te organice, más o menos lo que fue Brian en la sub-23, ok. que vamos a ver si lo puede traducir en el fútbol, en la Inotinto absoluta, pero no sé si necesariamente sea un perfil de pivote. A mí me Ujú, parece quizá de doble pivote sí, con un poquito más de soltura, pero Dani Pereira yo creo que sí lo es. ok. Futbolista que puede tener balón, juntarte más jugadores, organizar, exacto, un poquito de perfil organizativo y que bueno, lo intentamos, o sea, Tomás Rincón no lo es,
no lo es, ni me parece un futbolista que esté ahorita para ser titular, eh, Yo creo que no es un futbolista que ni a siquiera pesar de convocaría yo. que O sea, es muy sí, bueno, fácil no, yo entiendo que decirlo. hay un tema de vestuario Sí, y de liderazgo que y se de liderazgo. entiende perfectamente, pero dentro Pero, del campo a mí me parece que no debería ser titular y mucho menos como pivote único, que es lo que más ujú, achaco, porque descuida mucho sus espaldas, porque llega siempre tarde, llega muchas veces tarde a las entradas. Y con balón, o sea, a mí lo que más me molesta es que con balón no creo que sea suficientemente, no está súper dotado técnicamente como se necesita un futbolista ahí en el pivote, en la claro. base de la jugada en general. Entonces, Dani Pereira en este caso me parece si lo es. Lo intentamos con Rincón, lo intentamos con Junior Moreno, que Junior Moreno contra Brasil los últimos 30 minutos lo hizo, Ujú. pero luego jugó un partido completo de pivote, no sé si fue contra Ecuador o contra Perú, creo que contra Perú, pero tampoco, o sea, ese día jugó súper mal. Y, y sí, yo creo que Dani Pereira es más o menos el perfil que estamos buscando ahí. Ok. Si tú fueses el Bocha, hoy, tú eres el Bocha Batista, ¿cuáles son tus 11? ¿Para qué? ¿Para los amistosos o por No, no, siempre? O un sea, partido importante, ponte un partido mi once de importante. gala, Tu 11 de gala, mi tu once 11 de de gala, lujo. bueno, Romo, Con que este 11 te vas a jugar la aunque, clasificación al Mundial, pues, a un partido. sí, sí, Romo, que aunque Ok. no, aunque tiene su problema con atajar, o sea, que deja los rebotes por todos lados, Y no es nada pero bueno, vistoso. ha ido O mejorando, sea, a mí ha ido Rómulo me mejorando. parece de los porteros menos vistosos, o sea, que visualmente me parece que no transmite y como que las para, que al final las para y puede dejar los Sí, rebotes y sí, tal, pero las para. Pero de verdad sí. es que se lanza como muy antiestético, como que es muy raro Sí, sí, es Romo. verdad. Pero yo también pongo a También lo Romo. bueno de Romo es que a mí me parece el mejor portero para jugar juego directo porque su balón en largo es muy bueno. Ujú. Es Sí, sí. muy bueno su balón largo. Si vamos a tener un punta así, como te digo, es lo que se intenta con Rondón, pero que Ujú. Rondón no gana una entre centrales. O sea, la otra vez Renato Tapia se lo comió y eso no tiene Sí. sentido alguno. Pero es que Renato Tapia Eh, es de los mejores jugadores que yo he visto en vivo. O sea, y eso es una locura. He visto más o menos partidos en vivo. O sea, he visto, no sé, entre 10 partidos más o menos aquí en España. Y Renato Tapia es de los jugadores que más me sorprendió porque es buenísimo. Es muy bueno. Pero ese sí sí, se lo sí, come. sí. Contra Perú se lo come. Pero de central, obviamente, o sea, de central se comió a Rondón de central, o sea, no. Que al final entró Eric Ramírez y sí, como que les dio Ujú, pelea, ujú. pero bueno, si necesitas ese balón en largo, a mí me parece que Romo es muy bueno. Sí, Aramburu de lateral derecho, coincido. porque es un super crack y al final es eso, el que tiene que jugar, o sea, porque de aquí al mundial, ¿quién va a ser? O sea, nuestro lateral en el mundial no va a ser Alexander González, si clasificamos, es imposible, o sea, no llega. Entonces, sí, Aramburu tiene que ir jugando. Osorio Ferraresi, la De saga de acuerdo. lujo sí o sí. Ujú. Miguel Navarro, me encanta Miguel Navarro, o sea, me parece que o sea, yo lo veía como un lateral súper ofensivo y que su centro, o sea, su centro lateral es hermoso, su centro lateral es muy bueno. Sí, sí. Y si eso, si vamos a jugar juego directo, y a mí me parece que Venezuela tiene más que sobrecargar las bandas un poquito para lanzar centros y tal, cargar área con Yangel y que quizá Es la muy izquierda bueno. sea más ese lado por Es donde se muy bueno haciendo esto. lance, sí, por Yangel es donde se muy lancen bueno. centros tiene que ser ese lado más o menos, Ujú. quizá exacto, con Navarro, y que defensivamente al final Navarro es muy bueno, o sea, yo Sí. pensaba que no, pero es un tipo que entra muy bien, que corre muy bien hacia atrás. Y muy Luego, buen físico, tiene muy buen físico. sí, luego, no sé, obviamente supongo que el 4-3-3 sería el prototipo, Ok. el del sistema. Te diría que no sé, bueno, sí, supongo que Dani Pereira, aunque bueno, esta va a ser la prueba mía personal de verlo. Van a ser el ciclo amistoso. Diría que Dani Ujú. Pereira de pivote, Yangel de volante, sí o sí, o sea, Yangel tiene que ir fijo. Y el otro volante, no sé si, supongo que Cáceres Junior. Yo creo que yo jugaría con Cáceres Eh, Junior. sí, también por un tema de que él hace muy bien las coberturas al lateral izquierdo en caso de que Miguel las necesite. Ujú. Igual, como te digo, está Telasco, está Brian, depende de cómo evolucionen. Telasco me parece un perfil muy,
o sea, de un proyecto titular sí o sí. O sea, yo creo que quizá ahí en donde está Cáceres puede ir Telasco fácilmente, depende ya de su evolución. Yo creo que de aquí a un Eh, año, en un plazo de sí, 1 o 2 años, ya tiene que ser un titular fijo de la selección, Velasco. sí, también depende, por ejemplo, si jugamos 4-2-3-1, el Mm, Tuti puede llegar a estar como volante ofensivo, que yo no lo viste tanto, tengo que verle ahora. Si juegan en los amistosos y tal, no necesito más que 2 partidos sueltos y clips, un montón de clips, claro. pero no tengo como una imagen de futbolista como tal, pero posiblemente, o sea, entiendo que va a ser uno de los nombres así a resaltar por ahí por la selección. De extremo derecho, mm, que bueno, de extremo Este, derecho, no sé realmente, si hace un David Martínez aquí, no sé si sería muy surrealista, pero es de las pero decisiones más complicadas el extremo derecho de Venezuela. sí, O sí, sí, sea, es de las en posiciones que yo general, más porque dudas ha tengo. jugado Machís a banda cambiada, ha Ujú. jugado Sosa, que a mí Sosa me gusta, pero no me parece que Sabarino ha jugado sea el también. futbolista. Ah, bueno, sí, Sabarino. Bueno, jugadorazo Sabarino, por Sí, sí. siempre en su arco. Sí, bueno, te diría entonces sí, Sabarino, la verdad. Ok. Si acaso es eso, que esa posición es la de David Martínez en un futuro, así como, o sea, de cara al Mundial, yo creo que el extremo derecho está guardado para David Martínez, no sé cuándo, pero de aquí a 2026, en algún momento está guardado para David Martínez, así como un puesto en el interior, en algún momento está guardado para Velasco. Sí, creo que Eh, coincido con lo que dije hace unos minutos que en un plazo de máximo 2 años ya David Martínez tiene que ser un fijo en la sí, selección. O sea, un tiene que ser fijo. titular ahí en el extremo derecho o como Ujú, enganche si acaso. Velasco ujú, tiene que ser un titular como interior o como doble pivote. ujú. Y, y bueno, eso, Ferrares y John Aramburu tienen que estar también. Bueno, el extremo izquierdo te diría entre Machís y Soteldo. Yo diría que Machís usualmente y Ok. Soteldo saliendo desde el banco. También por un tema más de orden, porque al final Venezuela siempre tiene que defender muy ordenada. Ujú. Entonces, claro, eso Machís es un tipo muy estable defensivamente, que eso de verdad nunca se lo vamos a achacar en la selección, que es algo que en su club ni siquiera lo es tanto. Sí, Pero en Venezuela es un tipo que presiona mucho y que interpreta muy bien dónde tiene que estar sin saltar a la presión, sino estar para cortar línea de pase, para hacer chicos los espacios entre líneas, él es muy bueno. Y delantero, bueno, a mí me gusta mucho Marqués como ok, por a mí perfil también. y me gusta mucho Kelsey como perfil. Pero de hecho, bueno, ninguno de los dos ahorita está convocado. Ahorita está Yonder Cádiz, está Giovanni Salomón. A Bolívar. mí Salomón, sí, está Giovanni. Que Giovanni no me parece un perfil de delantero, me parece quizá un perfil delantero de doble punta Mm, para esta Vinotinto. Pero si no vamos a jugar con doble punta, no creo que sea fructífero que juegue. sí, como único punto Sí, a yo mí creo también que me deja ciertas dudas. entre Kelsey y Marqués, pero bueno, ya vemos que el Bocha Real no está de acuerdo conmigo porque no los Sí, el convoca Bocha, ninguno de los yo dos. creo que el Bocha no nos está escuchando. No está escuchando el podcast hoy. Sí, no. Yo creo que yo me quedo con Bocha Marqués. estaba en Yo. la, Bocha estaba en el palco, en el palco, no, como en la tribuna de prensa y tal. Ujú, La otra vez cuando estábamos en el preolímpico, muchos periodistas se fueron a pedirle fotos, pero bueno, a mí la verdad me dio bastante vergüenza hasta porque estaba el partido en juego y la gente iba y le pedía fotos de... claro. Y Y después del sí, partido no quise no te lo hacer eso. cruzaste. No, exacto, después del partido, porque también nosotros bajamos, o sea, porque en la zona mixta hay como que unos espacios, los espacios de prioridad que son a todo futbolista que le digan que se pare en TV, se tiene que parar en TV, los de Ujú, Venezuela. ok. Porque claro, los de TV entiendo que como la televisión paga por los derechos y tal, ellos se tienen que ir con Ujú, algo de declaraciones suyas. claro. Entonces, exacto. Después están los que no son TV, pero son right holders, que si radio, cosas así. Ujú, Y, y luego estamos nosotros, que somos un montón. O sea, por ejemplo, yo creo que a mí me aceptaron la acreditación por ser prensa escrita, por ejemplo. Pero ok. ahí había un montón de prensa de medio digital que estaba en mi parte. O sea, como que, eh, o sea, ya hay como 2 cuadritos que son esos que te digo. Y ya además toda la hilera para todos los que no son ni right holder ni nada de eso. Ujú, Y ahí habían infinidad de medios digitales que entonces nosotros lo que hacíamos, por lo menos yo estaba que sí con Martín, Fernando, esos panas que son de aquí de medio,
Y nosotros lo que hacíamos era que bajábamos súper, o sea, faltaban 5 minutos para que se acabara el partido y teníamos que bajar Claro, primero, porque estar de último un fastidio, o sea, no muchas veces los vueltas se paran en los primeros claro, y ya les da fastidio y se van. claro. Así como hay unos que no se paran hasta el último o viceversa, pero yo creo que el mejor lugar era estando de primero. Claro. Y también para no ser repetitivo, si tú vas a preguntar algo y ya se lo preguntaron, al futbolista le da Ujú, bastante fastidio. ujú. Eh, y bueno, por lo menos el gol de Kelsey de penal contra Argentina, por ejemplo, no lo vimos Te lo perdiste. nosotros, porque estábamos Ok. abajo ya en el... Sí. Pero lo escuchaste, me Entonces, imagino. sí, sí, no, por supuesto. Se acabó el partido y yo, o sea, no ya está abajo. Entonces, el Claro, día que fue Bocha, no, no me acuerdo ya ni qué día fue, que la gente le pedía fotos y tal, al final del partido nada. O sea, claro, y en el entretiempo tampoco, en el entretiempo, o sea, de por sí es como que él está al final y está trabajando, pues a mí me da pena pedir una foto. De claro. hecho, y bueno, a los futbolistas, por ejemplo, o sea, me hubiese encantado pedir una foto a Andrés Santos o Ujú, a Hendrik, pero los de Conmebol te están viendo y tal, y te dicen como que no lo hagas. claro. Entonces, Bueno, pero al final tienes la experiencia y pero, tienes los videos de las preguntas, tienes todo eso que sí, al final exacto. eso ya es bastante, sí, bastante recompensa por todo el trabajo Sí, que hiciste exacto. ahí. Bueno, creo que Sí, sí. ya hablamos, llevamos una hora ya hablando aquí de la Vinotinto. Una última pregunta. Estamos, justo ahorita está empezando los partidos de la Champions, de De los octavos Champions. de final. ¿Quién Sí. crees que pasa hoy? ¿Quién crees que no pasa? ¿Cómo lo ves un poquito ahí? Bueno, vamos a ver, yo voy a ver al Arsenal, el Arsenal Porto. Ok. No vi el partido de ida, pero no, ojalá pase el Arsenal. Porque es un equipo. Al final, a mí me encantaría ver el Arsenal de Arteta jugando contra el Madrid, porque quizá el Madrid es el equipo como más relacionista de todos estos Mm, que están ahorita en la fase de eliminatorias. Y el Arsenal de Arteta juega fútbol posicional puro, entonces sí. sería un duelo fino. Y bueno, nada, al final, exacto, en general yo creo que el Arsenal debería ser uno de los favoritos, pero vamos a ver, o sea, depende ya. El Porto le ganó el primer partido, vamos a ver ahora cómo le va. Y en el Barça-Napoli, bueno, está 50-50 básicamente, Muchas bajas en el pero no, Barça, no sé. muchas bajas delicadas, o sea, muchas bajas delicadas que Sí, pero no sé si habrá empezado, supongo que está jugando Pau Cubarsí en su supongo barco también. siempre, un crack. Es muy bueno, Y es muy bueno, sí, bueno. supongo que sí, 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 mira, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, este equipo es una locura. Fermín, Está Fermín, sí, me dices, ellos clasifican hoy. ¿qué opinas tú de Yamal? Para mí es una locura. Sí, no, es absurdo, o sea, Es es una locura. que, o sea, no tiene sentido lo bueno que es. Y no tiene sentido lo bueno que es y el posible techo que puede llegar a tener, o sea, si con 16 años está haciendo lo que está haciendo, imagínate. Yo tengo 18 y estoy aquí hablando de él, o sea, Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, no, hermano, de no. verdad, un placer haber hablado contigo, un placer haberte tenido aquí. Espero tenerte de nuevo pronto hablando un poquito del Madrid, un poquito quizá de Liga Española, de otras cosas, Sí, bueno, yo lo que veo todos los fines de semana, full, es la Premier, ok, bueno, siempre podemos full. hablar de la Premier, que nunca se ha hablado en este canal de la Premier, o sea, nunca hemos dedicado Muy nada a la mal, muy Premier. mal. Sí, 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 porque de verdad es que como vivimos aquí en España, seguimos el Madrid, yo esta temporada, te lo juro, creo que no me he perdido un partido de la liga. Uno, o sea, algunos se me ha escapado, no te voy a mentir tampoco, pero Claro, claro. el 90% los he visto. Así se han diferido y de Sí, verdad. no, a mí me pasa, o sea, a mí me pasa que en Premiere, ya ahorita porque estoy viendo otras cosas y tal, Mm. pero en general antes sí me veía los 10 partidos de cada jornada, era una locura, o sea, no me enfermo del fútbol, pero no, ahorita ya no tanto así, que me veo 6 7 Claro. eh, y me veo otras cosas, otras ligas y tal, pero sí, yo también soy así. En cuando En... en diciembre fui a ver en vivo un partido del Castilla, Ok, en Madrid. Y, oye, a ese día precisamente jugó Nico Paz ok. contra Intercity. El Madrid empezó ganando 3-0 el primer tiempo y le empataron 3-3 el segundo tiempo. Pero bueno, un deleite ver a Raúl. Bueno, en comparación a lo que yo veo, también te digo que, por ejemplo, ahorita con el Preolímpico me malacostumbré a ver fútbol muy bueno aquí y ahora voy a ver los partidos del Caracas y me cagué.
Sí, 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 eso pasa también. Yo te voy a tirar la primicia aquí, yo dije que a partir de la temporada que viene, o sea, finaliza esta temporada y la temporada que viene yo dejo de seguir la Liga Española. O sea, voy a ver solo los partidos importantes, solo los partidos de Madrid. Lo que hago ahorita con la Premier, que yo la Premier la sigo, pero veo los partidos más importantes. Pero es que Claro. eso lo podemos hablar en otro momento, de Y verdad, lo que de la y te vas liga, a ver la de, la sí, Premier, y la te vas a Premier. ver los de Liga Venezolana, supongo, ¿no? Exacto, el fútbol y la Premier, o sea, yo veo el fútbol y la Premier. No, Yo quiero ver el mi... fútbol, Dime, el dime. fútbol, mira, hay muchos talentos buenos y tal, pero el fútbol de verdad es muy difícil verlo. O sea, Sí, sí, sí. Mira, a mí me cuesta yo mucho. O sea, y la... mira, yo te lo juro que amo ver talento en mi país y tal, pero el fútbol, hay muchos partidos que son imposibles de ver. Sí, sí, sí. Es que... También yo creo que como producto es que hay muy poquito tiempo efectivo, los Ujú. árbitros son un desastre. Y bueno, obviamente tampoco es que estamos aquí viendo, no estamos viendo a Mikel Arteta dirigiendo, por ejemplo, o sea, obviamente Sí, tiene sí, sí. demasiadas limitaciones, Sí, pero, es que de pero verdad, es mira, difícil, ¿no? yo veía fútbol venezolano cuando estaba allá, o sea, vi bastantes partidos, o sea, muchos, tanto en vivo como partidos sueltos que veía por televisión y tal, y de verdad es que es un nivel que, o sea, no sé, tú pasas de ver la Premier y te pones un partido, un Academia Puerto Cabello, cualquier equipo. Epa, y Academia de lo que mejor juega, ¿viste? Sí, 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 pero y después los ves en, me vi los partidos que fueron hace poco de, de Libertadores, que jugó acá en Puerto Cabello, y eran un desastre, o sea, eran un Sí. desastre. O sea, les pasaron por Lo que pasa es que encima. también, por lo menos el Caracas, si no fuera por Brian Ortega, o Mm, sea, y el año pasado por Adeo Guns, pero que el Caracas juega, o sea, gana partidos y tal, y juega, es un fútbol, o sea, se traduce en resultados, pero es que es muy poco vistoso, o sea, de verdad, es una tortura verlos. Y yo que me veo, o sea, yo todos los fines de semana veo el Caracas, y ok. es de pana que imposible, o sea, te lo juro, si no, o sea, por un aficionado común, es imposible ver los partidos de Caracas todos los fines de semana. Yo vi la final del fútbol, que fue Caracas Andrá Táchira. Táchira, que ganó Táchira en penales. Sí. Ajá. Este, me la vi, Ese partido, el primer tiempo de ese partido fue no, no, fue una infumable, locura. hermano. Sí, 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 o sea, es que era algo que fácilmente te puedes quedar dormido viéndolo, o sea, y no Sí, sería sí. algo raro, pues. O sea, tú te puedes Sí, a mí acostar. lo que sí tal me gusta ver es que sí, a Metro juega fino Mm, y, y a Cami Puerto Cabello. ujú, Básicamente Cami Puerto Cabello nunca lo veo en vivo, claro, casi nunca viene, pero lo veo en televisión y chévere. sí. Bueno, nada, hermano. De verdad un placer, como te digo, gracias por haber aceptado venir aquí a hablar conmigo. Espero que volvamos a hablar pronto. Tenemos bastantes temas porque el fútbol no es nada más en Venezuela y tenemos bastantes temas en común que le interesan Claro. a la gente y que podemos hablar en una próxima ocasión. De verdad, espero volver a hablar contigo pronto. Para mí fue un verdadero placer. Y nada, espero que les guste el video, que lo disfruten y bueno, que lo vayan a seguir también. Sus redes van a estar aquí abajo en la descripción. Y nada, hermano, si tienes alguna palabra que decir antes de irnos. No, nada, gracias por la invitación y bueno, un placer hablar de fútbol y de la Vinotinto. La verdad, yo tengo un espacio para hablar y desahogarme sobre fútbol, pero todo el tiempo no lo uso. Y, y bueno, hablar de la Vinotinto para mí, o sea, ya lo tenía guardado desde hace tiempo. Necesitaba soltar todo. Sí, sí, para nosotros también es un placer hablar de la Vinotinto porque es lo que más pasión a uno le transmite porque somos venezolanos al final y estamos persiguiendo un sueño que es ir al mundial y bueno, como les dimos a entender en este video, lo que vemos reflejado en el campo es que hay un proyecto y que hay mucho futuro con esta Vinotinto. Entonces nada, espero que les haya gustado, que lo disfruten y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias.